Hola a todos, espero se encuentren súper bien el día de hoy. Y bueno, les voy a contar hoy una de las claves que uso a la hora de desarrollar la novela. Es importante y por eso llamé así a este video, ¿no? Si debemos o no usar la planificación para elaborar la novela. Me parece súper importante, yo lo digo desde mi experiencia, que demos uso a una serie de herramientas que nos van a ayudar definitivamente en la construcción de una narración. Puede ser un cuento o una novela. En este caso, en este video les voy a compartir tres elementos que yo uso, que son de mi uso personal, para poder organizar, digamos, la novela, y que lo hago antes de iniciar con el escrito de una novela. No lo he hecho con cuento hasta el momento, pero la idea también es hacerlo con cuento y podérselos mostrar y contarles qué tal me fue. Bueno, la primera de ellas, y es la que les voy a mostrar en este video, se llama desarrollo de personajes y ambientación como tal de la narración. La segunda es trama principal y conflicto. Y la tercera de ellas son preguntas y respuestas sobre la novela. En este caso, como les digo, lo usaba para hacer novela y me parece que es una herramienta fantástica a la hora de iniciar con el desarrollo, ¿no?, de una trama como esta. Bueno, aquí les estoy mostrando, ¿cierto?, la plantilla que uso. Voy a abrirla un poco más para que sea más grandecita, porque a veces en la pantalla no se visualiza, creo que la abrí mucho, de la misma manera que yo lo hago aquí en el computador. Entonces, si están viendo, dice descripción de los personajes, ¿listo? Este es un ejemplo de una novela que yo inicié y que posiblemente esté lista a finales de este año, esperemos que sea así. Y bueno, como les digo, los nombres, como dicen por ahí, han sido cambiados por cuestiones de cero spoilers, pero entonces les voy a mostrar brevemente cómo lo hago. Entonces, está el nombre de Beatriz, ¿cierto?, que puede ser, en este caso aparece en la cédula como Beatriz Flores, y aquí pongo incluso como una información que solo compete a mi persona, la persona que está realizando la novela, que soy yo como autora, y empiezo aquí explicando varias cositas. Entonces, si se dan cuenta, está en inglés y en español, ¿no? Dice external problem o el problema externo. Entonces, ahí la idea es que en esta función dramática vamos a escribir cuál es el problema externo que tiene la novela, ¿no?, en primera instancia. Luego dice want, ¿qué quiere el personaje?, ¿cierto? Entonces, como estamos hablando de que vamos a hacer una descripción muy específica de los personajes, entonces aquí, ¿qué quiere este personaje?, ¿cierto? Goal, ¿cuál es la meta que tiene este personaje? Task, que es directamente referido a lo que es la tarea del personaje, qué hace el personaje. El perceived need, que es cómo percibe el mundo el personaje, en este caso Beatriz, Pepito, Tatiana, Perencejo, como sea que lo vayan a llamar. Action, que es la acción, una acción del personaje, ¿cierto? Aquí les voy a explicar en este primer video muy brevemente cuáles son los ítems a tener en cuenta. Y luego, en otro videito, que va a ser una segunda entrega de este, les voy a ir explicando uno por uno, porque esto es larguito. Entonces la idea es que ustedes conozcan a grosso modo cómo lo hago, y obviamente ya más adelante en un taller personal que yo voy a hacer de novela, voy a estar explicando mucho más a fondo estos puntos a tener en cuenta. El stake, que es lo peor que le ha pasado al personaje, ¿cierto? O lo peor del personaje. Antagonics, obstacles, que es los antagonistas, digamos, del personaje. En una historia siempre, a pesar de que hay un antagonista de la historia, pero también hay un antagonista del personaje. Como les digo, en una segunda entrega que espero que me puedan acompañar, les voy a mostrar. Wish, que son los deseos del personaje. Fear, los miedos o el miedo del personaje. Si tienen uno solo, generalmente los personajes pues son iguales a nosotros, ¿no? Normalmente, si son seres humanos o seres vivos o seres de otro planeta, si hablamos de la ficción, deben tener miedos. Entonces la idea es cuáles miedos va a tener mi personaje. Special ability o abilities, si hablamos en plural, la habilidad especial que tiene mi personaje o qué habilidades tiene mi personaje. La prized possession, que es como la posesión preciada. Entonces, por ejemplo, si ustedes recuerdan, en la saga del Señor de los Anillos, cuando inicia, ¿cierto?, la historia de los hobbits, y luego él va con el personaje principal, que es Frodo, va llevando el anillo. Si se acuerdan, se encuentra con un ser
que parece un ser involucionado, ¿no? Gollum, que lo llaman, y él empieza a llamar a un objeto precioso, ¿no? My precious, dice en inglés. Entonces, esa es una posesión preciada para ese personaje, y no solo para él, sino que alrededor del anillo se tejen un montón de historias. Entonces, lo importante que es una posesión preciada para un personaje para poder alimentar toda la historia, ¿no? Los external obstacles, ¿cierto? Que son obstáculos externos del personaje, inconvenientes, como les digo en la segunda entrega les voy a explicar brevemente cada uno. Secret o secrets, ¿no? Los secretos de los personajes, en este caso del personaje, porque la idea de esta plantilla, eso los voy a mostrar, es que lo hagamos personaje por personaje, ¿no? Choice, que es la elección principal del personaje. Ustedes saben que en algún punto cada personaje, igual que nosotros en nuestra vida propia, tenemos que tomar un camino, una elección. Entonces ahí es donde nosotros podemos predeterminar antes de empezar a desarrollar la historia cuál va a ser la elección o las elecciones más importantes de dicho personaje. Internal problem, que son los problemas internos del personaje, ¿cierto? También lo mismo, que lo incomoda, y ahí vamos a empezar, y yo les voy a explicar un poco porque vamos a elaborar, a tejer, ¿no? Lo que es la personalidad de los personajes que son tan importantes en una historia. La real need, que es la necesidad real que tiene el personaje, porque ustedes saben que uno puede tener una serie de intenciones, pero hay una necesidad real que tenemos cada uno, y lo mismo pasa con los personajes. El awareness, que es la conciencia del personaje, entonces ahí también tiene que ver con la personalidad, con la conciencia que tiene cada uno de los personajes. El internal obstacles, otra vez aparece, los obstáculos internos del personaje, aparecen dos veces acá, puntualmente, ¿cierto? Bueno, realmente no, aparece internal problem, que es el problema interno o los problemas internos, y los obstáculos internos. Entonces yo les voy a comentar puntualmente en qué se diferencian, ¿cierto? A la hora de empezar a describir cada uno de los personajes de nuestra novela o de nuestra historia, también aplica para cuentos. Y finalmente están estos estamos hablando de la función dramática, ¿no? La primera, ¿no? Que es un título, lo ven en negrito. El change, que es el proceso desde el comienzo de la historia y el final. Como cualquier otro personaje, nuestros personajes van a tener una serie de cambios, ¿sí? El personaje inicia, digamos, en Braga Rosa, los que han leído mi novela corta, se acordarán de pronto, y no voy a hacer spoilers para que se animen a comprarla, ¿cierto? Que hay personajes principales y algunos personajes secundarios dentro de la narración. Y en esos procesos que llevan los personajes hay un cambio en cada uno. Y creo que en mi novela es muy, muy claro ese proceso desde el comienzo al final de la historia. Cómo cambian los personajes, cómo evolucionan o involucionan. Sí, creo yo que siempre hay una evolución de alguna manera, ¿sí? De los personajes, sea hacia un lado negativo o positivo, ¿cierto? Como el lector lo quiera ver. Entonces es súper importante tener claro eso, y es muy chévere cuando tú ves ese proceso en cada uno de los personajes, y si lo puedes predeterminar con este ejercicio, excelente. Bueno, y como les estaba contando, en la descripción de personajes y ambientación hay mucha tela de donde cortar, entonces en un siguiente video que espero que me puedan acompañar, yo les voy a estar explicando uno a uno estos ítems que les acabo de compartir en pantalla, y adicional les voy a mostrar otros ítems principales o subtítulos que tengo incluidos en esta descripción de personajes y ambientación de la historia, para que no se lo pierdan. Y les voy a estar explicando uno a uno la importancia de tener en cuenta cada uno de ellos para que nuestra narración sea mucho más nutrida, esté mucho más nutrida, ¿cierto? La historia sea mucho más creíble y tenga un mayor peso para el lector también. Obviamente para la descripción de los personajes estamos pensando en una narración, ¿cierto? Entonces, por eso es que es tan importante nutrir cada uno de los personajes para que luego la historia sea rica y que de alguna manera podamos llegar al lector de una manera mucho más veraz, mucho más creíble, que sea mucho más interesante la historia. Todo depende del objetivo que tú quieras lograr con esa historia que estás escribiendo. Bueno, y la idea es que me puedan seguir acompañando en la serie de videos que voy a estar subiendo semana a semana. Como les digo, todavía nos falta segunda parte de descripción de personajes y ambientación, nos queda trama y conflicto, y adicional una serie de preguntas y respuestas que también nos van a ayudar a enriquecer muchísimo la historia.
Entonces, espero les haya gustado, les sirva para su propio ejercicio escritor y me ayuden también compartiendo, si ustedes de pronto no son escritores, pero gustan de la escritura, de estos procesos, de la lectura, de la literatura en general, me ayuden compartiendo el contenido con las personas que tal vez estén realizando en este momento un escrito, un artículo, un cuento, una novela, ya un proyecto macro, etcétera, y que tal vez este tipo de planillas y estas herramientas, como lo llamé desde el inicio del video, les puedan ayudar a mejorar en ese ejercicio escritor. Recuerden, como les llamé al video, la planificación es un importante a la hora de escribir una novela. Para mí como autora y dentro de mi experiencia definitivamente es muy importante si queremos que nuestra historia esté llena de recursos, ¿cierto? Y que adicional como autores no nos quedemos ahí a la mitad sin aire cuando estamos escribiendo la narración. Entonces, espero como siempre que haya sido de su agrado. Recuerden que si desean apoyar mi trabajo como autor independiente, como escritora emergente, se suscriban a mi canal. Aquí abajito van a encontrar, ¿cierto?, el botoncito donde se pueden suscribir y adicional le den clic en la campanita para que semana a semana les esté llegando la notificación, ¿cierto?, de los videos que voy a estar subiendo sobre escritura, sobre lectura, sobre todo este proyecto macro que llevo a cabo en mi vida personal como escritora profesional. Y obviamente esperando que a ustedes también les sirva esa experiencia y ese conocimiento que hasta el momento llevo. Les agradezco muchísimo el haberme acompañado nuevamente en este video. No olviden por favor y recuerden darle me gusta al video si les gustó, ¿cierto? Y mirar por ahí qué más contenido tengo y ayudarme también dándome esos likes tan comunes hoy en día en redes sociales que nos ayudan muchísimo a los creadores de contenido como yo en este caso para ir rankeando un poco más los videos en esta plataforma. Y adicional también, como les decía, ayúdenme a compartir con las demás personas para tener un mayor alcance, ¿no?, de este tipo de contenido literario con muchas más personas a nivel mundial. Muchísimas gracias, que tengan una bendecida vida y como siempre les digo, no se olviden de crear su propia historia, escríbanla y que sea la mejor versión de ustedes mismos. ¡Chao!